Buenas, como parte del segundo Congreso de Investigación en Ciencias Ambientales y de la Salud, SICA 2023, será presentado el trabajo Efectos secundarios de la quimioterapia en la microbiota de pacientes diagnosticados con cáncer hematológico, cuyos autores son Yesdel Costa Castro, Dani Jesús Rodríguez Moreno y la doctora en Ciencias María del Carmen Luzardo Lorenzo, de la Universidad de La Habana, Cuba. Los datos reportados en el año 2020 estiman que el cáncer provocó aproximadamente 10 millones de muertes en todo el mundo. Según el Anuario Estadístico de Salud de Cuba 2022, las defunciones por tumores malignos ocupan el primer puesto como una de las principales causas de muerte analizadas entre las edades de 20 y 59 años, y la tercera para las personas mayores de 60 años. Dentro de los tipos de cáncer hematológicos más frecuentes se encuentran la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoblástica, el mieloma múltiple y el linfoma no-Hodgkin. La leucemia mieloide aguda es una neoplasia que se caracteriza por la proliferación anormal de células mieloides de origen clonal que infiltran la médula ósea, la sangre periférica y otros tejidos. La acumulación de estas células, que se encuentran en distintos estadios de maduración incompleta debido a fallas en la diferenciación, desplaza los elementos hematopoyéticos sanos, lo que causa insuficiencia medular e infiltración extramedular en el vaso, el hígado, la piel, las encías y el sistema nervioso central. La leucemia mieloide aguda representa hasta el 80% del total de las leucemias agudas que afectan a los adultos, y se ha comprobado que constituyen enfermedades que padecen mayormente personas de la tercera edad. El tratamiento de estos trastornos hematológicos puede incluir quimioterapia intensiva, trasplante de células madres hematopoyéticas, también conocido como trasplante de médula ósea, terapias dirigidas y en algunos casos terapia de mantenimiento. El plan de tratamiento depende de factores como la edad del paciente, el estado de salud general y las características específicas de la enfermedad. La acción de los tratamientos con el empleo de quimioterapia conlleva una serie de efectos secundarios, porque estos tratamientos no solo van a ejercer su efecto sobre las células tumorales, sino también sobre tejidos sanos. La gran mayoría de los agentes quimioterapéuticos afectan negativamente al sistema hematopoyético, bien directamente a la médula ósea o indirectamente al influir en el microambiente de la misma al interactuar con células o factores que regulan la hematopoiesis. Los fármacos antineoplásicos son capaces de inducir una gran variedad de efectos tóxicos sobre el tubo digestivo, que pueden contribuir al deterioro del estado nutricional de los pacientes, ya a menudo comprometidos por la enfermedad base, y son una causa potencial del empeoramiento de la calidad de vida de los enfermos. La quimioterapia induce disbiosis de la microbiota intestinal y mucositis intestinal, la cual es una afección dolorosa y debilitante que afecta hasta entre el 40 y el 100% de los pacientes sometidos a este tratamiento. El microbioma intestinal humano es la composición de especies microbianas en las que incluimos arqueas, bacterias, hongos y protozoos que coexisten juntos dentro del tubo digestivo para formar una comunidad grande y diversa, sensible a influencias locales y sistémicas, incluida la dieta, la exposición a medicamentos, agentes infecciosos y enfermedades. Si bien sabemos que los tratamientos actuales aún no son los óptimos, el conocimiento de la fisiopatología ha permitido entender mejor los diferentes comportamientos de la leucemia e identificar blancos terapéuticos potenciales y posibles soluciones a problemas existentes como los efectos secundarios de la quimioterapia en la microbiota intestinal. Ese es precisamente nuestro objetivo: explicar los efectos secundarios de la quimioterapia sobre el microbioma intestinal en pacientes diagnosticados con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, mieloma múltiple y linfoma no-Hodgkin. Durante la quimioterapia, los agentes citotóxicos como los antimetabolitos, los agentes alquilantes, los complejos de platino, los inhibidores de la topoisomerasa o los antibióticos son eficaces para destruir las células cancerosas. Sin embargo, estos fármacos afectan indiscriminadamente a algunas células sanas, promoviendo efectos secundarios indeseables que reducen la calidad de vida del paciente y aumentan los costes sanitarios. La microbiota puede mejorar la eficacia y la toxicidad de la quimioterapia e incluso servir como tratamiento complementario para el cáncer. Así, una comprensión más profunda no solo de la composición, sino también de la funcionalidad de la microbiota, así como su interacción con los diferentes fármacos de tratamiento administrados, parece una herramienta esperanzadora para el manejo del cáncer. Este conocimiento facilitaría el desarrollo de terapias que sean efectivas contra la enfermedad y capaces de reducir los efectos secundarios indeseables. Los pacientes con leucemia mieloide aguda sometidos a quimioterapia de inducción también desarrollan una pérdida de diversidad en el microbioma intestinal. En estudios realizados se señaló que una mayor diversidad microbiana previa al tratamiento estaba relacionada con un menor riesgo de complicaciones infecciosas, lo que sugiere que el perfil del microbioma podría incorporarse a la estratificación de riesgo infeccioso.
Los pacientes con malignidades hematológicas derivadas de células B, en las que se presentan una tendencia a recaer después de terminar el tratamiento convencional de quimioterapia, una buena alternativa es la terapia de células T con receptores quiméricos antígenos. Se basa en inducir en las células T una respuesta inmune contra células cancerígenas, luego de ser modificadas en un laboratorio para este propósito. Esta terapia parece ser prometedora contra leucemia linfoblástica, linfoma difuso de células B grandes y linfoma de células de manto. Durante un estudio clínico se comprobó que la diferencia y composición de la microbiota intestinal en pacientes con enfermedades tumorales, tales como la leucemia linfoblástica, el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin, difiere característicamente acorde a la fase de tratamiento, reflejando su rol biológico como medidor de la tasa de respuesta al tratamiento. En pacientes en los que se aplicó la terapia de células CAR-T, se observó una gran diversidad de los géneros en los pacientes en los que estaban en completa remisión y remisión parcial. Los principales géneros con una marcada diferencia eran Bifidobacterium, Prevotella, Suterella, Paraprevotella y Collinsella, los cuales indicaban una asociación potencial entre ellos y la respuesta terapéutica de los pacientes. Un concepto clave en nuestro trabajo es de disbiosis, la cual se define como una disminución de la riqueza o diversidad de microorganismos beneficiosos y un aumento de dominio de especies bacterianas subdominantes como algunos patógenos, patobiontes y bacterias resistentes a múltiples fármacos. El uso de quimioterapia y carbapénicos destruye el mutualismo huésped microorganismo y provoca deterioro de la barrera intestinal, respuesta inmune local descontrolada e inflamación sistémica. Además, la quimioterapia ocasiona un gran daño al epitelio intestinal, acarreando consigo trastornos como colitis con dolor abdominal severo, diarrea y hematoquesia. Estudios recientes han demostrado que una mayor diversidad de la microbiota intestinal está relacionada con mejores resultados clínicos y la reducción significativa de riesgo de infección en pacientes con leucemia mieloide aguda. El desarrollo de los trasplantes de microbiota fetal autóloga para restaurar la diversidad de la microbiota intestinal perdida ayuda a tratar e incluso previene las complicaciones asociadas al tratamiento. En un estudio realizado a pacientes con leucemia mieloide aguda, donde todos los pacientes fueron sometidos a un tratamiento de quimioterapia con arabinósido de citosina, un antimetabolito análogo a la pirimidina cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear la síntesis de ADN por inhibición competitiva de la ADN polimerasa, asociado con la antraciclina, un antibiótico citostático. Para tratar la neutropenia febril no se emplearon antibióticos profilácticos, sin embargo, sí fueron empleados antibióticos con cobertura antianaeróbica. De forma voluntaria y comprobando la actitud de los pacientes para el tratamiento, fue aplicada a un grupo el trasplante de microbiota fecal autóloga. Primero, se dividió el estudio en tres fases: fase V1 antes de quimioterapia inducida, fase V2 después de quimioterapia inducida y antes del trasplante de microbiota fecal autóloga, y fase V3 después del trasplante. Se tomaron los índices de especies metagenómicas en cada fase y se demostró que en la disbiosis inducida en la fase V2 daba un dominio de familias proinflamatorias como las observadas en las diapositivas. Sin embargo, en V3 después del trasplante se recuperaron los índices de diversidad en V1. Los pacientes con leucemia mieloide aguda reciben múltiples antibióticos durante la quimioterapia de inducción, lo que provoca importantes alteraciones en la microbiota intestinal. Tras el alta hospitalaria, la exposición a los antibióticos disminuye. Sin embargo, no se sabe si esto es suficiente para que la microbiota vuelva a su estado original. En un estudio clínico se perfiló la microbiota en 410 muestras de heces obtenidas longitudinalmente durante 6 meses de 52 pacientes con leucemia mieloide aguda. Este estudio demostró que la microbiota se volvió cada vez más diferente a la inicial durante la hospitalización inicial. Sin embargo, inesperadamente la microbiota no se recuperó después de la alta hospitalaria, más bien evolucionó hacia nuevas comunidades que eran muy diferentes a las de referencia, como podemos observar en la tabla 1. Analizándolas, podemos apreciar que existen claras diferencias en cuanto a composición de colonias de microorganismos pertenecientes a la microbiota intestinal antes y después de que los pacientes con leucemia mieloide aguda recibieran su tratamiento con quimioterapia. Esto nos permite afirmar que este tipo de tratamiento convencional como la quimioterapia afectan a la microbiota intestinal y a la vez a la recuperación efectiva del paciente, ya que como se mencionó anteriormente, el microbioma intestinal está relacionado con la eficacia de los tratamientos para el cáncer. A modo de conclusión de nuestro trabajo, podemos afirmar que el cáncer sigue representando una carga significativa para la salud global, con millones de muertes registradas anualmente en todo el mundo. La quimioterapia, aunque efectiva en la lucha contra el cáncer, puede tener efectos secundarios perjudiciales. Comprender los efectos secundarios de la quimioterapia en el microbioma intestinal es crucial para mejorar los tratamientos actuales. Terapias complementarias como el trasplante de microbiota fecal autóloga
Ayudan a mantener un equilibrio saludable en la microbiota intestinal de los pacientes y minimizar las complicaciones asociadas con el tratamiento de cáncer hematológico. Bueno, hasta aquí llegó nuestro trabajo. Esperamos que haya sido de su agrado. Que tenga un buen día.